Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué Cristo señal nos hay muestra. ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto es palabra del Señor. Gracias, Santísimo Padre. Amén y amén. 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 Gracias, Miriancita, por esta lectura tan hermosa. Me encanta cuando la leen con esa, ese gusto tan lindo. Y bueno, aquí nos encontramos con el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y lo lindo, ¿verdad? Que el primer milagro se da en una boda. Y él, no solamente Jesús era conocido y tenía amigos, pero es muy importante que nosotros veamos que el primer milagro es en una boda, porque sabe, lo primero que Dios hizo fue el matrimonio, fue el hogar. Y cuando él llega, una de las cosas peores que podía pasar era que se terminara el vino. Y yo, no, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, como les he dicho siempre, a Él le gustaba estar con las personas. A Él le gustaba estar en las mesas. A Él le encantaba compartir. No era un Jesús aislado, era un Jesús que se movía y que estaba con las personas, participaba con el gozo de las personas. Él quería estar cerca para revelarse a cada uno de ellos. Incluso se autoinvitaba a los lugares como se invitó con Saqueo. Y es tan hermoso saber cómo Jesús piensa en nosotros y en cada uno, cómo Él ve el corazón. Me encanta cuando nuestro pastor hace las bodas, porque siempre hace la Santa Cena. Y él dice que cada pareja tiene que invitar a Jesús a su boda y tiene que hacerlo parte del matrimonio, parte de la familia. Eh, yo creo que cada vez que nosotros tengamos una fiesta, cada vez que nosotros tengamos algo, la primera invitación tiene que ser a Jesús y decirle: Jesús, nosotros queremos, yo quiero invitarte a ti, que tú seas parte de la celebración que yo tengo.
¿Qué pasaría si tú invitas a Jesús a tus fiestas? ¿Qué, verdad? ¿Qué es lo que Él no puede hacer? Él es el que da el gozo verdadero. Él es el que llena toda necesidad. Así que cuando tengas tu cumpleaños, siempre tienes que acordarte que el primero que invitas es a Jesús. Si no te has casado, cuando te cases, el primero que invitas, la invitación, tienes que hacer hasta una invitación profética para Jesús, porque Él quiere estar contigo. Él quiere ser parte de lo tuyo. Pero a veces pensamos que Jesús no, que te invitamos, Señor, cuando estemos en iglesia, ahí estás tú. No, Él quiere estar en todo lo que nos corresponde a nosotros. Así que bueno, esta es una revelación. A veces puede decir, aquí no está Jesús. No, donde quiera que andemos, Él quiere estar con nosotros. Entonces, aquí hay algo, me gusta porque, bueno, empieza este capítulo que Él va a las bodas en Caná y aquí nos encontramos con la primera señal. Esta es como la inauguración pública del ministerio de Jesús. No es solo un milagro social, es una señal que aún va a mostrar su identidad. Y por eso Juan habla que esta fue la primera señal. Mire que Juan no va a decir, este fue el primer milagro, sino que esta fue la primera señal. Y dice, al tercer día, esto puede que sea aunque al principio en los manuscritos no se dividía por capítulo, pueda que sea la continuación, y es la continuación del capítulo 1 del libro de Juan. Y puede que sea la secuencia narrativa que trae cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice cómo Él llamó a sus discípulos, pero termina y les aseguro y les estaba diciendo que verán el cielo, abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús llama a Felipe y a Natanael. Pueda que después de esto, al tercer día, pero pueda que también tenga una doble referencia y que desde ya esté hablando de lo que va a significar su resurrección. Estas, ¿verdad? Son las dos cosas que pueda que sea así, porque dice al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. No solamente Jesús, pero la madre de Jesús se encontraba ahí. Y, y cuando nos habla de la madre de Jesús es porque ella va a tomar un lugar muy importante. Es como que ella introduce a Jesús al ministerio. Qué lindo. Nuevamente, una mujer que cree. Alguien decía en estos días, y me gustaba lo que decía, dice, si usted ve, Jesús responde las oraciones de las mujeres, decía. En la Biblia dice, todas las oraciones que ve de mujeres son respondidas. Y dice, a los hombres no siempre le respondió, pero a las mujeres siempre le respondió. Y no solamente Jesús nos responde, pero también cuando creemos lo que Él puede hacer, Jesús obra milagros. Entonces, en las Escrituras, el tercer día se asocia con la vida, con la divinidad, y en el Evangelio de Juan, el tercer día anticipó la resurrección. Las bodas en Israel duraban varios días
Y el vino representaba gozo, bendición y prosperidad. O sea, si el vino se terminaba, quería decir que ellos, ¿verdad?, eran escasos. Entonces, que el gozo de la boda se iba a terminar. Si no hay vino, entonces ya no iban a poder seguir gozándose. Y el vino representaba que había bendición en esa casa. Y me imagino que las personas seguían pidiendo vino y dijeron, ya no hay vino, y se terminó. En el Antiguo Testamento vamos a ver eh, la relación entre, no solamente vemos en el principio la relación, cómo Dios se relaciona con el hombre y cómo Dios también comienza con una pareja, pero también en el Antiguo Testamento se ve la relación de Israel con Dios como un matrimonio. Entonces, el primer milagro no es casualidad que ocurre en una boda. Jesús se presenta aquí no solamente como un invitado, y para mí el invitado de honor, pero también como un esposo mesiánico, como aquel, ¿verdad?, que es el esposo, porque en muchos de los libros proféticos habla con relación al adulterio de Israel, que lo ha dejado en el libro de Oseas. Y entonces, no, aquí vamos a ver que el vino se acaba y esto nos muestra que el gozo humano es limitado. También nos muestra que el pueblo de Israel no podía traer el gozo, que el único que trae el gozo y el único que trae el vino que no se termina es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gozo. Él es el vino que no se termina. El sistema religioso nunca te va a satisfacer, no te da plenitud. Y ya vamos a ver por qué estoy hablando del sistema religioso, porque las tinajas donde se va a llenar de agua simbolizaban el ritual, eran usadas para el ritual de limpieza, de purificación. Entonces, esto no solamente tiene un simbolismo de que en la boda Dios iba a suplir, sino que Él es el vino, Él es el gozo de nosotros, Él es nuestra plenitud. Estaba hablando de que los rituales humanos no podían satisfacer, no podían llenar el corazón del hombre, pero había llegado el que llenaba de gozo nuestra vida, el que tenía abundancia para dar. María presenta la necesidad. Y qué lindo que como María nosotros podamos presentarle las necesidades a nuestro Señor, que seamos esos conductores, esas personas que estamos pendientes de la necesidad y sabemos a quién le pedimos. María conocía quién era Jesús. No solo sabía que era su hijo, sino sabía que era el Hijo de Dios y que tenía poder para intervenir en la necesidad. Tenía el poder para obrar milagros, tenía el poder. Entonces, María interviene y presenta la necesidad. La fe auténtica presenta la necesidad y la carencia y confía en que Dios puede suplir. Mire, fue la fe de María. El Señor le dijo, mi tiempo no ha llegado.
Pero qué hermoso que esa fe fue la que hizo que en esa boda hubiera abundancia. Tú puedes y yo podemos ser los instrumentos que Dios, ¿verdad? De Dios para suplir las necesidades de otros. Nosotros queremos ser conductores de bendición. Queremos ser esas personas. Y me emociona esto, porque imagínate cómo tu oración, cómo tu petición delante de Dios puede suplir la necesidad de otros porque tú crees y tú sabes quién es Jesús. Un día de estos hablábamos con pastores Mirna y nos emocionábamos de todo lo que Dios puede hacer. Y, 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 y eso era lo que, ¿verdad? Hacemos. Y yo le decía ahí ahora que fui a Orlando, nosotros no solamente caminamos um, sabiendo que Dios nos dio una promesa, caminamos hacia la promesa de Dios. Y le decía, yo vine a estas conferencias porque no, Dios no solamente me ha hablado de que Él va a sanar, de que me va, ¿verdad? Que Él nos da la fe para que las personas se sanen y que nosotros lo creamos, sino que accionamos en esa palabra que Dios nos ha dado. Y usted quiero que se mire como esa persona que es el instrumento de Dios para que en los lugares donde falte el Señor pueda obrar, para que en las familias donde falte el Señor pueda obrar. Y si es en su familia, usted sea como esa María que se levanta para decirle, Señor, aquí hace falta algo y tú eres el Dios Todopoderoso. María en su corazón había pensado tanto en quién era Jesús. Estaba oyendo siempre con esto con relación a la sanidad y decía que muchas de las personas, y óigame que esto nos conviene a nosotros, aún espiritualmente, dice, no pierden de peso porque se ven con sobrepeso. Dice que no solamente el temor, pero dice, muchas de las personas, dice, nosotros tenemos que visualizarnos a donde Dios nos lleva. Y él decía, mírese delgada. Y eso me tocaba porque a veces nosotros comemos con temor, ay, que esto, ¿verdad? Y no caminamos con fe. Y no quiere decir que nos vamos a comer todo, pero esa parte me encantaba. Entonces, María había meditado bastante en en quién era el Mesías. Ella no solo lo vio como su hijo, lo vio como el enviado, el Hijo de Dios. Vio a Jesús como Dios y lo introduce. Y le dice en el verso 4, mujer, aún no ha llegado mi hora. Mujer, no fue una manera irrespetuosa, sino que le estaba diciendo que no era su tiempo, que oficialmente no había entrado al ministerio, pero no solamente eso, todavía no se había glorificado. Hablaba de su obra redentora. Jesús establece que su misión no depende de humanos, sino que depende de un calendario divino, pero que la fe mueve la mano de Dios. Y mire, Jesús le dice a María, pero ella, cuando tú tienes fe, como la mujer sirofenicia, que Jesús le dijo que él había llegado solo para, ¿verdad?, los hijos de Israel, y ella le habla y le dice, pero aún los perros comen de las migajas
que caen de la mesa. Y esa fue la fe. Y le dijo, mujer, le habló de esa fe que ni en el pueblo de Israel se había encontrado una fe como la de ella. Y María, Jesús le dice, cuando le dice, aún no ha llegado mi hora, ¿qué es lo que dice María? Hace todo lo que Él os diga. Hagan todo lo que Él les diga. María siguió creyendo en su corazón, porque ella miraba la necesidad. Ella miraba que no tener vino en esa boda era escasez. Significaba que esa pareja iba a comenzar sin bendición. Entonces, María interviene para que haya vino, para que haya gozo. Y nosotros también tenemos que ser esos que intervenimos para que haya gozo. Y esta es la única instrucción de esta manera que vemos que María directamente la da en este evangelio. Y algo que nos muestra esto cuando le dice, hágase como todo lo que Él os diga, es importante porque se refiere a obediencia. Es obedecer a Dios. Y la obediencia precede a la manifestación de lo que Dios va a hacer. La fe y la obediencia. Era como te decía, el Señor te da una palabra, pero tú te olvidas de ella. Camina obedeciendo. Si el Señor te ha dicho que Él, ¿verdad?, te va a usar, mira, y te ha llamado para predicar el Evangelio, no necesitas necesariamente un lugar con tus amigos, con las personas. Es importante que nosotros caminemos en obediencia. Si tú le has creído a Dios que Él va a sanar a los enfermos, comienza a orar. Ve a los lugares. Ora, mira, hay tanta necesidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es la obediencia precede a los milagros, a la manifestación de Dios. La intervención divina siempre la vamos a ver donde hay obediencia. Entonces, vamos a ver aquí unos detalles en el verso 6. Aquí nos dice, y quiero leérselos nuevamente, el verso 6. Habían ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 6 tinajas, cuando hablamos de esto, primero eran de piedra. ¿Por qué las hacían de piedras? Para evitar impurezas. Impurezas, ¿verdad? Rituales. Usadas para purificación ceremonial. 6 tinajas, pero ¿qué pasaba? Estaban vacías. Estaban con el viejo molde. Y 6 es un número asociado con imperfección, con incompletud. O sea, no estaban completas, no estaban llenas. Pero Jesús venía a cambiar este significado profundo. Jesús venía a quitar un sistema antiguo para revelar uno nuevo. Él es el que completa. Él es el número 7. Él era el que iba a completar. Y muchas veces, cuando nuestra vida está ausente de la presencia de Dios, cuando nuestra vida está ausente de la intimidad con Dios, nosotros tenemos
una mentalidad religiosa y nuestras vasijas son como esas vasijas de piedra vacías, con rituales, pero sin presencia, sin gozo, sin llenura, porque también el Señor es como esos ríos de agua viva que llenan nuestro corazón, pero el Señor siempre viene a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y estas vasijas estaban vacías. Cada una contenía aproximadamente, dice, como 100 litros. Se podían poner como 100 litros. La capacidad era grande. Pero qué triste es tener capacidad y estar vacíos. A veces pueda que tengas mucha capacidad, pero estás vacío. Y es ahí donde Dios quiere llenar nuestros corazones con lo que viene de Él. Y Jesús va a usar esas tinajas que servían para purificación, para revelar un nuevo pacto, un nuevo tiempo, para llenarlas de Él. Jesús cambia del sistema antiguo para ahora llenarlas. Fíjate, y lo que va a hacer es que le dice, llénalas de agua, llénenlas de agua, llenarlas hasta el borde, hasta donde ya no quepa. Dios no da a medias. Tú eres su tinaja y Dios te quiere usar. Pero y esto me encanta, cada vez Dios me habla más de la abundancia. Dios no te quiere dar a medias. Dios no te quiere dar un poquito. Dios quiere que te llenes hasta el borde. Esto está en el versículo 7. Y este detalle es muy importante. No fueron llenadas parcialmente, fueron llenadas hasta el borde. Hasta el borde. Dios siempre cuando quiere dar en abundancia. Y el agua lo simboliza a Él, el que llena tu vida, el que sacia tu sed. Él es el agua viva, pero no solamente nos llena, ¿verdad? No solamente es el agua viva, pero Él la transforma en gozo. Y vamos a ver que lo que Dios nos da es superior, es algo superior a lo que cualquiera te puede haber dado. Porque fíjese que Él hizo este milagro con los siervos y sus discípulos. No había más gente ahí, pero los siervos se dieron cuenta de lo que Dios hizo en esa boda, en esa casa. Cuando nosotros servimos a Dios y servimos a otros, nos vamos a dar cuenta de los milagros del Señor. A mí me encanta cuando ustedes vienen y nos cuentan y nos dicen, viera cómo Dios usó a fulanita, viera cómo el Señor hizo este milagro en esta persona. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros servimos, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios hace en otras personas. Y aquí vemos que vamos a leer ese verso que dice, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. ¿Por qué había que llevarlo al encargado del banquete? Porque él era el que inspeccionaba si lo que se estaba dando era bueno. Y mire, igual hizo Jesús con
cuando él sanaba a los leprosos. Vaya y que los infeccionen. ¿Sabe qué? Los milagros que Dios hace son auténticos y son mejor. Pasan las expectativas. Por eso tú tienes que pensar en un Dios que pasa las expectativas. Es superior. Los milagros de Jesús. Él es un Dios auténtico. Él es un Dios que hace cosas nuevas. Él es un Dios que hace cosas maravillosas. Mire, 100 litros, 600 litros de vino. Eso era bastante. Y le dice, llévenlo al encargado. Ese milagro tenía que ser autenticado porque Él era el Mesías, Él era el Mesías esperado, Él era el Mesías que iba a llenar los corazones, Él era el Mesías que iba a dar gozo, Él era el Mesías que iba a cambiar el sistema religioso por uno de relación, de que lo conocieran a Él. María conocía a Jesús y lo vio como su Mesías, lo vio como el Dios Todopoderoso y sabía que Él podía llenar esas tinajas. Nunca veas a las personas como algo imposible que no se puede hacer. Al más duro, al más vacío, Dios lo puede llenar. A ese miembro de tu familia que no conoce, a esa persona por la que estás orando, por la que estás interviniendo, Dios puede cambiar los corazones. Dios puede intervenir y vemos que el encargado le declara, ¿has guardado el mejor vino hasta ahora? El mejor vino se servía primero, porque decían, vamos a dar lo mejor antes para que pues después quizás no se van a dar cuenta que era el mejor, ¿verdad? Vino. Y Juan, lo vemos aquí cómo lo describe, lo mejor no fue primero, lo mejor vino después. Lo mejor vino cuando Cristo intervino. Y yo te quiero decir que cuando Él interviene, viene lo mejor. Cuando tú dejas y tienes esa relación de intimidad con Dios, cuando tú dejas que Él llene tu tinaja, tu vida, yo quiero decirte que lo mejor viene. Lo mejor viene cuando Jesús llega. El nuevo pacto era superior que el primero. La gracia superó la ley. La plenitud superó el ritual. Por eso, por eso la palabra de Dios dice en Ageo, porque la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Juan describe en el verso 11, y no usa milagro, usa señal. Una señal que apuntaba para algo mayor, una señal que revela la gloria de Dios, una señal que revelaba quién era Jesús, la identidad divina que estaba en nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él, su poder creador, su poder que transforma. Hoy te pregunto, ¿qué es lo que tú crees que Dios puede hacer? ¿Qué es lo que tú crees que Dios puede hacer? Nosotros a veces, ¿verdad? Hablamos de Jesús, pero no creemos en lo que Él puede hacer. ¿Qué es lo que a veces hacemos? A veces nos quejamos. A veces nos quejamos con otras personas de lo que no tenemos, pero no vamos a aquel que llena las tinajas. Y esta era una señal de su poder. Esta era una señal
de la gloria de Él. Esta era una señal de cómo Dios puede transformar. Y dice, ¿verdad? Que sus discípulos creyeron en Él. ¿Cuál es el propósito de las señales? Producir fe. Dios quiere producir fe en nuestra vida. Hoy yo te quiero decir algo. Cree que ese esposo va a conocer a Jesús y va a tener una relación maravillosa con el Señor, porque tú sabes quién Él es y crees. Cree en ese hermano que tal vez todavía no cree en el Señor. Cree en esas personas. Cree en esos niños que Dios ha puesto a tu alrededor. Cree en esas familias que Dios ha puesto a tu alrededor. Cree, cree por ellos. Cree que sus tinajas van a ser llenos. Cuando tú llegues al lugar donde Dios te tiene, en ese trabajo, en esa compañía, en ese negocio, en ese vecindario, mira, quizás esas tinajas están vacías, quizás esas tinajas están como piedra, pero Dios las puede llenar. Cree, cree en el poder del Señor. Y sabes qué, cuando tú veas, tu fe se va a aumentar, la fe de otros se va a aumentar. Escribe y di, estas personas se van a convertir al Señor. Y cuando se convierta, las personas a las que les hablaste se van a acordar de lo que tú dijiste. Cree por tu iglesia. Cree que el poder de Dios se va a manifestar. Cree que el gozo del Señor va a llenar las vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor no solo quiere ser parte de lo que, ¿verdad? No solamente quiere ser parte de tu vida cotidiana. No solo quiere ser parte de tu vida cotidiana, Él quiere intervenir. Él quiere llevarnos de la escasez a la abundancia de Él. Donde Jesús es invitado, Él transforma la escasez en abundancia y limpia todo lo que impide su gloria. Donde Jesús es invitado, haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Llena las tinajas, dales la palabra. Hay milagros escondidos, pero están escondidos en la obediencia que nosotros tenemos. Dios te está pidiendo, y déjame decirte algo, Dios te está pidiendo obediencia en cosas ordinarias. Empieza a creer, aunque le parezca loco a otras personas. Sé tú como María para que veas los resultados que el Señor tiene. Yo, yo creo que este es tiempo de transformación. Dios está cambiando estructuras internas para manifestar su gloria en la vida de nosotros y en la vida del otro. Y ahora vamos a entrar, cuando Jesús entra al templo y, y, y viene y también limpia lo impuro, el de los versos 13 al 25. Aquí vamos a ver cómo cambia la escena. Se va de la boda al templo, de la celebración a la confrontación. Jesús no solamente celebra con nosotros, Jesús purifica. Y él dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, déjenme preguntarles, ¿de quién era la casa? Del Padre.
De Dios. ¿De quién es tu casa? De Dios. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos la casa en orden, que tengamos los pensamientos en orden, que tengamos el corazón en orden. Por eso es que siempre estamos buscando purificar nuestras vidas, limpiar nuestras vidas. Siempre estamos buscando cómo el alma, ¿verdad? Es transformada, cómo quitar el pecado. Y cuando nosotros vemos el templo, muchas veces puede haber actividad, pero también puede haber desorden. El templo aquí estaba religioso, había mucha gente activo, pero contaminado. Muchas veces podemos tener bastante actividades supuestamente espirituales que no necesariamente pueda que estén puras. Por eso tenemos que entender con qué motivación hacemos las cosas. Y esa es una pregunta que usualmente les hacemos. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué se hace lo que se hace? Y ahí menciona Juan una palabra que no se menciona ¿verdad? Que no se menciona en los evangelios, porque esto de limpiar el templo se menciona en los otros evangelios. El celo de tu casa me consume. Hay momentos donde Dios tiene que derribar las mesas, romper estructuras y traer orden para establecer la santidad. Mira, no te sientas mal cuando Dios está rompiendo estructuras. Cuando quizás el Señor está derribando mesas, porque a veces se han levantado mesas que no son las correctas. Antes de levantar algo nuevo, Dios quiere limpiar lo que estorba. Por eso hemos estado con el cuidado del alma, porque Dios quiere quitar lo que estorba. Dios quiere limpiar los corazones. Y ahora el Señor viene a representar que quien tiene que estar en el verdadero templo es Él. Y Él menciona y dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él habla de su persona, de la persona de quién es Él. Él iba a resucitar, pero Él es el que tiene que llenar nuestro templo. Después de, ¿verdad?, limpiar lo que simboliza y lo que era la casa de su padre. El Señor tenía un celo divino y tiene un celo divino para que nosotros no nos contaminemos con el pecado, para que no estemos muy ocupados, pero sin la presencia de Él. El centro no es un edificio, es la persona. Y había llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores a la casa de Dios. Y cuando Él llega a la casa de Dios, Él purifica, Él limpia. Cuando el Señor llega a tu corazón, Él lo quiere limpiar. Por eso te confronta con la palabra, con el pecado. La presencia no solo depende del lugar, depende de si Cristo está con nosotros. Si Él está con nosotros. En Caná, Él había traído gozo, abundancia y transformación. En el templo, Él trae santidad
Él trae pureza y trae confrontación. El mismo Jesús que limpió, ¿verdad? Y que multiplicó el vino, es el mismo Jesús que limpió su casa. Él te quiere dar gozo. Él quiere darnos abundancia en nuestro corazón, plenitud en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Él quiere pureza. Él quiere la pureza. Donde se ha acabado el vino, Él quiere traer abundancia, Él quiere traer gozo. Donde había comercio espiritual, Él quería traer purificación. Donde había religión, Él quería traer una relación. Él no quiere estructuras vacías. Él no quiere tinajas de piedra. Él quiere llenar nuestras vidas con su presencia. Como les decía, hay tinajas que necesitan ser llenas. Hay mesas en tu interior que Jesús necesita voltear. Pero Él quiere obediencia. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Él quiere que su gloria permanezca y que nuestras vasijas rebosen de la presencia de Él. Eso es lo que nuestro Señor quiere, que las vasijas rebosen de la presencia de Él. Él está aquí para purificarnos. Él está aquí para llenarnos. Jesús, Él viene a quitar toda frialdad y a llenarnos de su gloria. Jesús no solo da calidad, no solo, ¿verdad? Da cantidad, porque Él dio calidad, cantidad, pero Él quiere permanecer en nosotros. Jesús trae pureza. Yo quiero decirte que cuando las cosas pasajeras se terminan, es cuando ahí viene la provisión divina. En vez de rituales, Dios quiere traerte vida, pero hay que obedecer y hay que limpiarnos. Hay que limpiarnos y llenarnos de su presencia. Y esa es la invitación que el Señor tiene hoy. Él quiere llenar las tinajas de calidad. Y no solamente, sino que en abundancia, porque eso significa el vino de bendición. Ahora yo te digo una cosa, no mires tu necesidad, mira al que llena la necesidad. Pero hay que purificarnos, porque Él viene a cambiar rituales en una relación. Y pregúntate, ¿estoy teniendo yo una relación con Dios? Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Ese vino que el Señor quiere derramar en nuestros corazones, ese gozo que Dios quiere derramar en nuestros corazones. Y yo quiero que Pastora Lupita me ayude con la Santa Cena en esta mañana. Dios quiere derramar su gozo. Dios quiere derramar su bendición. Hoy te pregunto, ¿cuánto le crees? ¿Y cuánto le crees por ti? Porque Él es el que llena las necesidades. Y hoy te pregunto, ¿lo has invitado? Él quiere no solamente llenarte, Él quiere purificarte. ¿Cuáles son aquellos sentimientos que no tenemos que tener?
aquellas actitudes que tenemos que cambiar. El Señor quiere purificarnos. El Señor quiere llenarnos. ¿Le crees tú como María? ¿Le crees tú que Dios puede intervenir? Dios intervino en esa pareja. Mm, Este, am, yo, yo no sé si ustedes vieron la serie cuando Jesús multiplica el vino y que la pareja estaba tan contenta porque Jesús había hecho ese milagro en los padres. Y se mira tan bonito esa película de cómo el Señor multiplicó el vino. Y eso, ¿verdad? Y ese es Jesús, ese es el Jesús. No dejó que quedaran en vergüenza, sino que él intervino de una manera maravillosa por la fe de una mujer. Introduce a Jesús donde tú quiera que tú vayas. Él quiere llenar las tinajas. Y en esta mañana vamos a tomar la Santa Cena. Si no la has preparado, ¿verdad? Y no la tenías, pues preparemos en esta mañana la Santa Cena, porque el Señor quiere llenar hasta que rebose nuestras tinajas. Y Pastora Lupita, si está por ahí y nos ayuda con esto, después voy a pedirle a Angeli que nos ponga Ya, una pastora, ahí canción. puede activar el audio. Voy a pedirle a Angeli que nos ponga una canción y vamos a dejar a Pastor Esmirna. Pero ahí, Pero antes de eso, pastora, dime unos minutos. No me dijeron qué aprendieron. No nos podemos ir sin que nos digan qué aprendieron. Vamos a ver. Las estudiantes, las discípulas de Cristo. Que el Señor no le diga, Marta, Marta, afanada has estado. Marta, Marta. Eh, Aquí tenemos ya. A ser agradecidos, dice Glendita. A ser agradecidos por todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Nuestro primer invitado a toda celebración debe ser Jesús. Yes. Mm. Eso. Nuestro primer invitado tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Déjenme conectar esto antes de que se me... Eso me encantó. Los propósitos de las señales son para producir fe. Amén. Dios te pide obediencia en cosas ordinarias. ¡Ah! ¡Wow! Dios no te quiere llenar a medias. La obediencia precede los milagros. El sistema religioso no te llena. El que llena tu vacío es Dios. Esta es una esencia de todo lo que hemos hablado, mi Ligia. Qué precioso. Glendita dice, nuestro primer invitado es Jesús. Amén. El Señor quiere obediencia y a veces tiene que derribar las mesas para purificarnos. Amén. En uno ayudó en la fiesta, en el otro tuvo que derribar las mesas. ¿Qué hay en tu mesa? Porque mire, ahí no nos metimos, pero en mesa había robo, ¿verdad? Estaban abusando de las personas, las cosas que vendía estaban imperfectas. Entonces Dios quiere purificación, integridad. Sandrita, dice, el único que nos trae gozo es Jesús. Amén. Él quiere llenar nuestras vasijas. Amén. Ivoncita, Dios quiere quitar toda frialdad y llenarnos de su gloria. Así es. Muchas gracias,
Cristina, Dios limpia las impurezas. Amén. Vivianita, ay, me encantan todas estas estudiantes, discípulas del Señor, a confiar en el proceso cuando Dios está tumbando las mesas dentro de ti, porque quiere llenarnos de su gloria. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén, Yesenia. Ordenar nuestra casa y nuestra vida. Excelente. Yo creo que Pastor Esmirna les ha venido hablando de esto, del orden. Lorenita, quiere obediencia siempre. Amén. Creámosle y obedezcamos a Dios. Anita, Jesús trae pureza, santidad, pero nos confronta para darnos abundancia. Primero nos limpia. Amén. Quiere llenar las vasijas hasta que rebose. Eso me gusta, Glendita. Quiere llenar. Jessica, que Dios nos quiere llenar de lo mejor. Excelencia. Dios te da lo mejor. Amén. Espera por lo mejor. Enita, Dios trae orden para establecer santidad. Así es. Dios trae orden. Dios quiere que nuestras tinajas rebosen de su presencia. Yaquita. Sandrita, si nuestra casa no está limpia, no puede entrar Jesús. Amén. Eso me gusta. Olguita, todos a limpiar la casa, ¿verdad? Nuestro templo y la casa. Olguita, fidelidad, amén. Mire, obedecieron lo que Él les dijo. Seguir a Jesús es caminar hacia el templo, amén. Esa es la casa del Padre. Lo que nos pide es obediencia, dice Sandrita. Ay, Sandrita está activada. Eso me gusta. Yes. Están aprendiendo. Wow. Tanita Bajaña. Bendiciones, dice Dios quiere que nuestra obediencia, que cuando Él interviene, limpia todo, cambia estructuras para manifestar su gloria. Y debemos probar el mejor vino. Eso está bueno. Esa revelación está. Probemos el mejor vino. ¿Qué clase de vino has estado tomando? Mire, ni el vino que venga, que valga, se compara con el vino del Señor. Yo la verdad que decidí solo tomar ese vino. El vino del Señor. Dice, el mejor vino que es Jesús, cuando Él llega, lo mejor viene a nuestras vidas. Es que a mí Jesús me volteó la mesa, dice Pastor Esmirna. Me mando a poner orden a todo. ¿Qué mesas te está volteando Jesús? Ay, eso está muy bueno. María, no te había oído hoy. Dice, Dios quiere remover nuestras mesas para poder llenarnos de su presencia y poder tener una relación genuina. Dice, con Dios, Él quiere sobreabundarnos. Amén. Mire, de veras que, wow, no nos podíamos perder de todo esto que ustedes también me están dando a mí. Donde había religión, Dios quiere dar relación. Amén. Verónica, que andemos en santidad. Así es. Sandrita, el vino representa bendición, gozo, abundancia. Ligia, seamos esos instrumentos para llevar gozo a otros y representarles a Jesús. Eso le iba a decir. Recuerden, hay muchas tinajas y en esa boda habían quienes servían y pudieron llenar a otros para que Jesús los llenara de gozo.
Patti Espinosa, Jesús en la cena de Galilea manifestó su gloria. Asimismo nos quiere llenar de su gloria. Un amén grande. Y aquí viene Sandrita. La fe mueve la mano de Dios. Amén. La fe es la fe. Y mire, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que nuestra fe está creciendo. Y aquí tenemos a Gracielita. Mi Gracielita está ahí. Todo un estudiante. Que andemos en santidad y obediencia. Oigan a Gracielita. Dios está pidiendo cosas ordinarias para llevarnos a lo extraordinario. ¡Wow! Se está luciendo, Yaquita. Dice Victoria, Dios nos limpia y quiere llenarnos hasta que rebose nuestras tinajas. Que eso se haga una verdad en usted. Que Dios no quiere llenar hasta que rebose nuestras tinajas y rompa toda estructura. Amén. Ligia, nuevamente. Me, me, me llega, diría mi pastor, me llega. Dios, antes de levantar algo nuevo, quita lo que estorba. Yes, yes. Dice Yaquita, Dios no nos quiere dar poquito, Él quiere que nos llenemos hasta el borde. ¡Wow! Y aquí vamos. Pastora, hoy nos hemos deleitado un gran, pero gran comida espiritual. Y decimos, amén. Mi, mi Lorenita, Dios es bueno y da lo mejor. Él da lo mejor. Gracias a cada una de ustedes por compartir todo este conocimiento. María, gracias. Dios nos quiere dar esa comida espiritual. Qué lindo es el Señor. Él nos quiere dar el mejor vino. Él nos da la calidad. Él nos da lo mejor. Así es que en esta mañana preparemos nuestro corazón. Vamos a tomar la Santa Cena, Pastora Lupita. Amén, amén. Qué hermoso tiempo, qué palabra, qué revelación, cómo el Señor nos ha puesto la mesa servida. Amén. Él es el Dios de la provisión. Y cuando pensemos, como dijo, en la escasez, no pensemos en la escasez, sino en el Dios grande que tenemos, que todo lo provee. Amén. Veo una mesa servida en esta mañana y le damos gracias a Dios porque podemos tomar de la mesa lo que nos falta. Con Él podemos llenar y suplir todo aquello que nos está faltando. Y hoy el Señor nos ha regalado y nos está mostrando que Él quiere llenar nuestras vasijas. Y el agua, que es la representación del Espíritu Santo, y el fuego, y el gozo, el vino. Por eso dice que cuando estamos con el Espíritu Santo es ese mozo que nos llena. Y hoy nos vamos a sumergir con Él y en el gozo del Señor, y sabiendo que también nos vamos a sumergir en su corazón para conocerlo y que Él se revele cada día más a nuestras vidas. Hoy le damos gracias. Hoy dígale, Señor, gracias. Solo piense en Él, en usted en esta mañana. Sienta su presencia en su mente, en su alma, en su cuerpo, en su corazón. Cierre sus ojos y veamos esa mesa servida para cada uno de nosotros, donde está todo aquello que necesitamos. Con Él lo tenemos todo. Con Él es el que nos llena todo y nos llena hasta el borde y hasta que sobreabunde. Con Él no nos falta nada. Con Él podemos tomar en esta mañana todo